Bueno, el siguiente modelo atómico va a ser el modelo atómico de Bohr de 1913. En realidad Bohr trató de encontrar un modelo y para eso va a usar la teoría cuántica de Planck y va a usar la información obtenida a partir de los espectros de emisión atómicos que ya se hacían muchos años antes. Para poder comprender la información derivada de esos espectros necesitamos entender un poquito sobre la naturaleza de la luz. A principios del siglo XVIII había una teoría sobre la naturaleza de la luz que la consideraba solamente una onda. Casi todas las propiedades de la luz podían explicarse con esta teoría que se llamó teoría ondulatoria. Sin embargo, ustedes acá ven en el título que dice naturaleza dual de la luz. En realidad lo que vamos a ver a través de distintas experiencias es que la luz también puede comportarse de forma corpuscular. Por eso hablamos de naturaleza dual, como que la luz en muchos aspectos puede comportarse como una onda, pero en algunos aspectos tiene que comportarse como una partícula para que nosotros podamos entender algunos de los fenómenos que ocurren naturalmente. La luz como onda. Si nosotros consideramos a la luz como una onda, debemos tener en cuenta los parámetros que definen a esa onda. Por ejemplo, la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia, se la define como la distancia entre dos puntos idénticos y adyacentes en la onda, que es esto que estamos viendo acá. La puedo medir entre dos crestas, por ejemplo, o entre dos valles en una misma onda. Fíjense que qué unidad va a tener. Una unidad de longitud. Como es un valor generalmente muy chiquito, se utiliza el nanómetro para indicar la longitud de la onda. La onda esta de acá arriba tiene una longitud de onda más larga que esta que estamos viendo acá abajo, que tiene una longitud de onda más corta. La otra propiedad fundamental que hay que distinguir es lo que se llama frecuencia. En realidad la frecuencia es el número de longitudes de onda que pasan por un punto determinado en la unidad de tiempo. Cuando el tiempo es el segundo, la unidad que se utiliza es el hertz, que es 1 sobre segundo. Si miramos este dibujo lo vamos a interpretar creo que muy bien. Vamos a suponer que esta es una onda que termina acá y esta que sigue es la onda que termina acá. Si yo mirara en el transcurso hasta acá, hasta este punto, ¿cuántas ondas habrían pasado? 2. Pero fíjense lo que pasa si yo miro lo mismo acá, en ese mismo punto, en la onda de abajo. Fíjense, 1, 2 hasta acá, 3 hasta acá, 4 hasta acá, 5 hasta acá, 6 ondas por lo menos. Acá pasaron 2 y acá pasaron 6. ¿Cuál tiene mayor frecuencia? La de abajo. Acá hay mayor frecuencia de onda y acá hay menor frecuencia de onda. Acá hay mayor longitud de onda y acá hay menor longitud de onda. Ya me estoy dando cuenta que esas dos características de las ondas son inversamente proporcionales. Cuando una es alta, la otra es baja. La otra propiedad que tienen las ondas es la amplitud, que es el máximo desplazamiento que puede tener la onda. Se la define como el máximo desplazamiento. ¿Cómo están relacionadas estas dos propiedades, que son las que más me interesan? Lambda es una letra griega que indica longitud de onda y esta letra que se llama nu es una letra griega que indica frecuencia. Las dos están relacionadas a través de la velocidad de la onda que se indica con la letra C. Cuando estamos hablando de luz, esa C tiene un valor que es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, velocidad es igual a lambda por frecuencia. De acá yo puedo despejar frecuencia o despejar lambda, que son entre sí inversamente proporcionales. ¿Las únicas ondas que conocemos son la luz? No, nosotros conocemos y existen muchísimas más ondas. De hecho, hablamos de un espectro electromagnético formado por todas las ondas
que son ondas de muy grandes frecuencias o de muy bajas frecuencias o de muy grandes longitudes de onda o muy bajas longitudes de onda. Es un espectro muy amplio en el cual vamos a empezar a mirar solamente lo que es más habitual para nosotros, que es un pedacito muy pequeño del espectro, que ahí lo estoy marcando, que va entre 400 y 800 nanómetros, que es lo que se llama el espectro visible. ¿Por qué se lo llama espectro visible? Porque es lo que nosotros podemos ver. Es la luz que nosotros podemos ver. Es ese pequeñísimo, es esa pequeña porción del espectro que estamos marcando allí, que tiene esas longitudes de onda o esta frecuencia. De ahí nosotros podemos ir hacia una región de mayores frecuencias o hacia una región de menores frecuencias. ¿Qué tenemos hacia las menores frecuencias? Bueno, por ejemplo, tenemos la radiación infrarroja, que es una radiación que no podemos ver, pero que sí la podemos sentir porque es la radiación que nos calienta la piel, por ejemplo, cuando cuando estamos al sol, ese calor que sentimos. Después aparecen las ondas de microondas, las ondas de radio, ya sea de onda corta, de onda larga y las ondas de televisión. Por acá no están marcados, pero aparecerían las ondas de los celulares, que son todas radiaciones de menor frecuencia y por lo tanto de menor energía. ¿Qué pasa del otro lado de la luz visible? Empiezan a aparecer otras radiaciones de mayor frecuencia. Las primeras que aparecen son las ultravioletas. La ultravioleta tampoco la podemos ver, pero es esa radiación que también a la cual somos sensibles porque, por ejemplo, es la radiación que hace que nos bronceemos en el verano, que estemos bronceados en el verano, pero que nosotros ya sabemos que es relativamente perjudicial para la salud, por eso es que nos protegemos con protectores solares. Radiaciones de mayor frecuencia que la ultravioleta ya son los rayos X, que por supuesto sabemos que se necesita también una protección especial para trabajar con ellos. Después aparecen los rayos gamma, que son todavía de mayor frecuencia, son los que producen las sustancias radiactivas, de los cuales realmente hay que protegerse muchísimo más porque son muy nocivos. Y por último aparecerían los rayos cósmicos, que también es radiación emitida por el Sol. Entonces acá tenemos todo ese espectro electromagnético, donde la luz es una porción, nada más. Digamos, acá están en orden de longitudes de onda crecientes y de frecuencias crecientes hacia este lado. Muy bien. Entonces, hasta que aparece Planck en 1900, había algunas experiencias que no podían explicarse con la teoría ondulatoria, es decir, considerando a la luz solamente como una onda. ¿Cuáles eran esas experiencias? Que había sólidos, sobre todo metales calientes, que emitían una radiación y esa radiación no podía explicarse con la teoría ondulatoria. Por ejemplo, el clásico alambre de tungsteno de los foquitos, los que ya no usamos, o que se usan cada vez menos. ¿Cómo nos ilumina ese foquito, el clásico? Bueno, porque el alambrecito de tungsteno que tiene adentro se calienta y al calentarse emite una luz. Ese fenómeno no podía explicarse a través de la teoría ondulatoria común de la luz. ¿Qué otro fenómeno de ese tipo? Bueno, un hierro que se calienta, cuando se calienta intensamente se pone de color rojo y emite una luz. Unos tubitos de cuarzo, los tubos de cuarzo de las estufitas, las famosas estufitas de cuarzo, se calientan y emiten una radiación. Bueno, esa radiación estaba relacionada con la energía producida, pero no se sabía cómo. O sea, el fenómeno, por supuesto, se veía, pero no se sabía cómo. No se sabía explicar en forma teórica. En 1900, Max Planck resolvió el problema mediante una consideración que rompió totalmente los conceptos anteriores. La física clásica suponía que los átomos o las moléculas podían emitir o absorber cualquier cantidad arbitraria de energía radiante. Y Planck dijo no.
Dijo, los átomos o moléculas solo pueden absorber o emitir energía en cantidades discretas, como si fueran pequeños paquetes. A esos paquetes de energía los llamó cuantos. Los llamó cuanto. Es como sería ese paquetito de energía que se puede absorber. Un paquete, dos paquetes, tres paquetes, así sería, de energía. Ese cuanto lo define como la cantidad mínima de energía que puede ser absorbida o emitida por una partícula. Y está caracterizada por una ecuación que va a pasar a ser muy importante, que es la ecuación de Planck. La energía de ese cuanto es igual a una constante, que es la constante de Planck, que es un numerito, que después usaremos en la práctica, multiplicado por la frecuencia de la radiación. Y ahí relaciona la energía de la radiación, la energía producida, con la frecuencia de la onda de esa radiación. Energía proporcional a frecuencia, ¿sí? La constante de proporcionalidad es la constante de Planck. Entonces, de acuerdo a Planck, la energía se absorbe o se emite en una forma de números enteros. ¿Qué quiere decir? 1 h nu, 2 h nu, 3 h nu y no, por ejemplo, 1,65 h nus. Eso no. Siempre es o 1, 2, 3, bueno, lo que corresponda. Fíjense, la analogía sería como subir una escalera de a peldaños y bajar esa escalera de a peldaños. Cuando el átomo baja, por ejemplo, puede quedarse en un peldaño, pero no puede quedarse entre este y este. O se queda acá o se queda acá. Entonces, eso es lo que dice Planck, y con esa suposición pudo explicarse perfectamente, con la idea de la cuantización, pudo explicarse perfectamente la energía y la radiación emitida por esos sólidos calientes. Unos poquitos años más tarde, Albert Einstein va a poder explicar el efecto fotoeléctrico también utilizando la teoría cuántica de Planck para resolver otro misterio que, digamos, experiencias que habían demostrado que esto pasaba pero no tenía explicación teórica. ¿Cuál era la experiencia? Se habían hecho experiencias que demostraban que algunos metales, cuando se exponen a una luz que tenga una frecuencia mínima llamada frecuencia umbral, emiten electrones desde su superficie. Es decir, esto en realidad es una célula fotoeléctrica. Acá adentro hay un metal, que sería este metal verde, que estaría trabajando como cátodo, y acá hay un ánodo. ¿Qué pasa? Cuando este metal es irradiado con una luz determinada, que tiene que tener una frecuencia determinada, resulta que el metal es capaz de desprender electrones. Eso se ve ampliado acá, es decir, estos son los átomos del metal, llega la iluminación y resulta que el metal libera electrones. Al liberar electrones, eso se puede ser detectado, por ejemplo, en un medidor de corriente, un amperímetro. Por supuesto, había una relación entre la intensidad de la luz que llegaba y la cantidad de electrones desprendidos. ¿Qué es lo que dice Einstein? Esto no podía ser explicado con la teoría ondulatoria. Lo que dice Einstein es que hace una suposición extraordinaria y sugiere que no debíamos de pensar que esto es un rayo de luz en términos de onda, sino que nosotros teníamos que pensar que era un chorro de partículas, lo que estaba llegando hasta el metal. Ese rayo de partículas era el que era capaz de arrancar a los electrones del metal. A esas partículas las llamó fotones y dijo, bueno, cada uno de esos fotones tiene una energía que justamente está caracterizada por la ecuación de Planck. Energía igual a H por nu. O sea, este rayo de partículas que llega hacia el metal y que le hace desprender electrones, trae una energía necesaria para poder desprenderlos, digamos, ¿no? Entonces, la frecuencia tiene que ser la frecuencia que esté relacionada
con la energía que mantiene a los electrones unidos al átomo. No cualquier rayo de luz va a poder desprender los electrones, sino el rayo que trae la energía necesaria, por supuesto, eso es lógico, ¿no? Bien, esto permitió en ese momento entonces concluir que la luz también se comporta como partícula. Dependiendo de la experiencia, se comportará como onda o como partícula. Es decir, que hemos comprobado la naturaleza dual de la luz a partir de la explicación del efecto fotoeléctrico. ¿Mm? Hay algunos ejercicios para hacer en la práctica para calcular, por ejemplo, la energía que tienen los digamos, fotones de determinada longitud de onda o de determinada frecuencia. Esto lo vamos a ver en la práctica. Bueno, entonces nosotros dijimos que Bohr se va a basar para proponer su teoría en la teoría cuántica de Planck, que ya lo explicamos, que tiene que ver con la absorción o la emisión de energía, y en los espectros de emisión de las distintas sustancias. Entonces vamos a ver de qué se tratan estos espectros de emisión. Primero vamos a ver que hay dos tipos de espectros. Los espectros continuos, que ya se conocían desde el siglo XVII, porque esto ya lo había experimentado Newton, en el cual si nosotros tenemos una fuente de luz blanca, y la hacemos incidir sobre un prisma, el prisma la divide en todas las longitudes de onda que la forman y eso lo que me va a dar es un espectro continuo, donde no veo diferencias, digamos, voy pasando de un color a otro sin discontinuidades. Por eso decimos que esto es un espectro continuo. ¿Cuál es el espectro en el que se basaba Bohr? El espectro de líneas. El espectro de líneas aparece cuando nosotros como fuente de luz, acá, utilizamos un tubo de descarga en el cual hay una sustancia, cualquier sustancia, esa sustancia se conecta a una fuente de energía de alto voltaje y produce una radiación. Esa radiación atraviesa el prisma y cuando esto impacta en una placa fotográfica produce un espectro de líneas. Estas líneas que son distintas longitudes de onda, distintas radiaciones con distintas longitudes de onda. Acá, por ejemplo, se ve un espectro de líneas donde las líneas caen justo en la zona del visible, entre los 400 y los 800 nanómetros. Por eso aparece una luz violeta que está muy cerca del 400, una luz azul que podrá estar en el 450, esta cerca del 500 es verde y así, en el 650 será roja. No todas las líneas espectrales van a caer en el visible, algunas caen en las zonas del infrarrojo, del ultravioleta. Estos espectros de línea en su momento sirvieron, por ejemplo, para identificar sustancias, porque son característicos de cada una. Lo que hizo Bohr fue ofrecer una explicación teórica a estos espectros de líneas cuando hace su explicación de su modelo atómico. Antes de pasar a eso, veamos que esto es lo que va a explicar, por ejemplo, las luces, como las luces de neón, las luces de las calles. ¿Vieron las luces amarillas? Bueno, esas luces son las luces de sodio. Dentro de esas lámparas hay átomos de sodio que se excitan y cuando se vuelven a su nivel basal emiten una radiación que es esta radiación medio amarillo-anaranjada. En el caso de las luces de neón, son todas luces en la zona del rosado y el anaranjado. El mercurio, que también se utiliza para iluminar las calles, las lámparas de mercurio tienen gas mercurio a muy baja presión que da una iluminación más bien verde azulada. ¿Eh? Digamos, el mecanismo por el cual esto ocurre fue lo que justamente explica Bohr en su teoría atómica. ¿Qué es lo que va a decir Bohr? Bueno, el electrón solo se puede mover en determinadas órbitas caracterizadas por su radio.
Cuando el electrón se encuentra en su órbita permitida, el sistema no absorbe ni emite energía. Es decir, está en un estado que, bueno, acá no está escrito, pero sería el estado basal del electrón. Cuando se le suministra energía externa, el electrón va a poder pasar a un nivel de energía superior, que va a corresponder a una órbita de mayor radio. Entonces va a estar en un estado excitado. Ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva. Durante la caída del electrón, de un nivel de mayor a uno de menor energía, va a emitir radiación. Y esa radiación va a estar caracterizada nuevamente por la ecuación de Planck, donde ahora ponemos delta E porque es la variación de energía entre las dos órbitas, la órbita de mayor energía, cuando pasa a la órbita de menor energía, libera esa energía en forma de una luz, de una radiación, que es exactamente lo que pasa acá. Acá están los átomos excitados, porque están recibiendo una energía externa, un voltaje. Esos átomos excitados, cuando vuelven a sus niveles permitidos, emiten una radiación que va a impactar en distintos lugares de la placa y que va a significar distintas longitudes de onda. Entonces, estas luces que nosotros conocemos y vemos todos los días, o las luces de la calle, lo que está ocurriendo en esos procesos es justamente un proceso de excitación y desexcitación de los átomos que están ahí adentro, donde los electrones saltan de un nivel permitido a un nivel mayor, que es el nivel excitado, que es lo que me explica Bohr, acá lo vemos, y cuando vuelven a su nivel basal, lo hacen emitiendo una radiación. Cuando esa radiación cae en la zona del visible, la vemos. Será la luz amarilla del sodio, la luz verde del mercurio, la luz rosa del neón. ¿Se entiende? Este sería el átomo de Bohr, donde cada una de estas órbitas tiene un radio permitido, pero además tiene una energía permitida. Que eso es lo que, digamos, la restricción cuántica que le pone Bohr a este átomo. Entonces, bueno, acá se ve el fenómeno. Si el electrón estaba en su estado, este sería el electrón del hidrógeno, ¿no es cierto? Porque lo explicó para el hidrógeno, que tiene un único electrón. Este sería el estado basal. Cuando se excita y pasa, por ejemplo, a esta nueva órbita de mayor energía, al volver, porque digamos siempre va a volver a su estado basal, esa es la tendencia, va a emitir una cierta cantidad de energía en forma de radiación. Por eso dice acá que emite un fotón, con una energía determinada. Antes, mucho antes de que Bohr pudiera explicar esto, los espectros de emisión ya se podían calcular las longitudes de onda que aparecían, acá aparece lambda, a través de una ecuación empírica que fue la ecuación de Rydberg, que trabajó experimentalmente con esos espectros de emisión del hidrógeno sobre todo, encontró una constante, esto es un número que se pone acá, que es la constante de Rydberg para el átomo de hidrógeno, y con esta ecuación podía calcular las longitudes de onda, que de hecho esto es válido hasta la actualidad. ¿Qué es lo que explicó Bohr con respecto a la ecuación de Rydberg? Que Rydberg no lo sabía. Él sabía que estos eran números enteros y que n2 siempre era mayor a n1. Bueno, Bohr le dio sentido físico a estos números porque en realidad estos números, ¿qué son? Las órbitas en las cuales está el electrón, de las cuales sube o baja. La ecuación de Rydberg, por supuesto, sigue sirviendo y siguió sirviendo para calcular las longitudes de onda que se obtienen en los espectros de emisión atómicas. Bien, entonces, cuando Bohr, volvemos un poquito acá, cuando Bohr prueba este modelo que lo había hecho para el hidrógeno en otros átomos, en átomos más grandes y no mucho más grandes, cuando lo prueba en el helio, que tiene 2 electrones, y cuando lo prueba en el litio, que tiene 3 electrones, el problema que aparece es que sus resultados no coinciden con lo experimental, empieza a tener errores mayores al 5% en los cálculos de las longitudes de onda.
Entonces, evidentemente, la idea de Bohr de ese sistema, por lo menos de ese modelo, no era real para todos los átomos, es decir, servía perfectamente para el hidrógeno, que tiene un solo electrón, pero ya no servía para átomos un poquito más grandes. Entonces, en realidad, aparece un nuevo concepto de, digamos, de pensar qué otra cosa pueden estar haciendo los electrones en el átomo que no sea girar en una órbita circular. Bien, el primero que tiene una idea acerca del comportamiento de las pequeñas partículas es de Broglie, en 1924, que tuvo la idea de que las partículas muy pequeñas, como serían los electrones, también tienen propiedades ondulatorias y postula esto en forma teórica. Y dice, cualquier partícula en movimiento, partículas muy pequeñas, puede describir una onda y la longitud de esa onda está caracterizada por esta ecuación, que es la ecuación de Broglie, en la cual h es la constante de Planck, m es la masa de la partícula y v es la velocidad de la partícula. Él lo hace en forma teórica, pero transcurridos unos 2 años hubo 2 investigadores que demostraron la difracción de electrones a partir de un cristal de níquel, un comportamiento solamente explicable para las ondas, es decir, demostraron que los electrones en movimiento también se comportaban como una onda. Esto tiene una aplicación enorme en la actualidad, ya que el microscopio electrónico es una aplicación muy valiosa del comportamiento ondulatorio de los electrones. Los electrones se aceleran a velocidades muy importantes y entonces generan una longitud de onda muy pequeña, una radiación con una longitud de onda muy baja. Entonces, ¿eso qué permite? Por las leyes de la óptica, ver cosas muy, muy, muy pequeñas, mucho más pequeñas, 10 a las 5 veces más pequeñas que lo que vemos con un microscopio óptico común. El microscopio óptico, la fuente de iluminación es la luz blanca. En el microscopio electrónico, la fuente de iluminación son electrones acelerados, electrones a alta velocidad. Bueno, con esto vamos a hacer algunos cálculos después en la guía de problemas que tengan que ver justamente con poder calcular estas longitudes de onda. ¿Qué conclusión, digamos, se saca de acá? Que en realidad toda la materia también es dual. Es decir, la materia en realidad tiene un comportamiento dual. Solo es detectable cuando las partículas son muy pequeñas. O sea, hay un ejercicio que uno puede hacer y decir, bueno, ¿cuál sería la longitud de onda de una pelota de tenis en el saque de Federer? Bueno, va a dar, teniendo en cuenta la masa de la pelota y la velocidad, va a dar una longitud de onda, pero ¿qué pasa? Es una longitud de onda tan chiquita que sería imposible de detectar, sería insignificante. En cambio, cuando esa partícula es el electrón, aunque se mueva exactamente a la misma velocidad, la longitud de onda es una longitud de onda perfectamente detectable. Pero digamos, ese comportamiento dual es de toda la materia. Entonces, esto, una de las consecuencias más importantes de la naturaleza dual de la materia fue el principio de incertidumbre de Heisenberg de 1927, que dice que no se puede determinar simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, eso es lo que significa simultáneamente, el momento y la posición de una partícula con certeza. Es decir, o determino el momento, donde acá lo que me interesa es la velocidad, momento es masa por velocidad, o determino la posición. No puedo determinar ambas porque estaría cometiendo en alguna de las dos un error muy grosero. El átomo de Bohr, que es el que vimos antes, violaría el principio de incertidumbre de Heisenberg porque
el electrón del hidrógeno viajaría en una posición definida, que es el radio de la órbita. O sea, siempre sabríamos cuál es la posición del electrón al momento que conocemos la ecuación que describe esa órbita, ¿no? Y también conoceríamos el momento porque está definido por la energía cinética al mismo tiempo. Conoceríamos la velocidad, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Los científicos buscaron una ecuación fundamental, pero que pudiera describir el comportamiento de las pequeñas partículas, una ecuación que fuera análoga a las leyes del movimiento de Newton, que era para los grandes objetos. Y entonces allí es donde aparece Schrödinger, que va a formular una ecuación que involucra los dos comportamientos en términos de masa y en términos ondulatorios para el electrón y encuentra esto que se llama función de onda. Esta es una letra griega, la letra griega phi. Esta función de onda está descrita en las 3 coordenadas cartesianas, o sea que es algo espacial, que involucra todo el espacio, es algo en 3 dimensiones. Es una ecuación de difícil resolución, pero que permite calcular la amplitud de la onda que está describiendo el electrón dentro de un átomo. Una vez que se ha obtenido phi, uno puede calcular esta otra, phi cuadrado, que es mucho más interesante, y que es la función de probabilidad. ¿Qué es lo que me indica esta función de probabilidad, esta phi cuadrado? Bueno, eso sí, me indica una región del espacio que tiene una forma definida en la cual yo puedo decir que existe la mayor probabilidad de encontrar al electrón en esa región. Y a esa región la voy a llamar orbital. Entonces uno tiene que pensar en el átomo a partir de Schrödinger como nuevamente un núcleo muy pequeño, que ya me lo había dicho Rutherford, y afuera una nube de electrones que están en una región en la cual existe la probabilidad de encontrarlos. ¿Qué están haciendo? Bueno, describiendo una onda. Si uno circunscribe un poco esa zona de probabilidad, va a encontrar distintas formas, como en este caso, por ejemplo, una esfera, que es uno de los primeros orbitales que vamos a ver cuando veamos orbitales que son esféricos, que son los orbitales S. Entonces, en esta esfera, acá en esta zona de mayor densidad, es donde tendría la mayor probabilidad de encontrar al electrón. El modelo se llama modelo de Schrödinger-Dirac porque Dirac es un investigador que le agrega una restricción más, un aporte más hacia la ecuación de Schrödinger que tiene que ver con el movimiento del electrón sobre sí mismo. A este modelo se lo llama el modelo de la nube de electrones. Y la característica más importante es que a partir de ese modelo nosotros definimos orbitales atómicos, que son regiones espaciales, es decir, en 3 dimensiones, en el átomo, dentro del átomo, donde existe la mayor probabilidad, esto es lo más importante, de encontrar al electrón. Esos orbitales, ¿cómo van a estar caracterizados? Con los números cuánticos. Estos números cuánticos, que los vamos a ver ahora, esto después volvemos, son las soluciones a la ecuación de Schrödinger-Dirac. Es decir, sabemos que es una ecuación matemática. Bueno, las soluciones a esa ecuación de Schrödinger-Dirac son 4 números que describen los estados disponibles de los electrones dentro de un átomo. Es como que nos permiten ver cómo están ordenados. Si yo tengo un átomo de 20 electrones, bueno, ¿cómo están ordenados y organizados esos electrones dentro del átomo? De tal y tal y tal manera, en tales orbitales, y eso me lo van a decir esos números cuánticos, que son 4, y que me van a dar el ordenamiento electrónico de cualquier átomo. A ese ordenamiento lo voy a llamar configuración electrónica, que es uno de los objetivos de este capítulo, aprender a dar configuraciones electrónicas de cualquier átomo. Volvemos un poquito para atrás porque me pasé esta diapositiva. Esto es un resumen de los modelos atómicos, empezando con el modelo de Dalton, que Dalton creía que el átomo era una partícula
indivisible, única, que no había partículas más pequeñas dentro de él. Después el modelo de Thomson, una vez que Thomson descubre las partículas negativas, es decir, descubre los electrones, propone un modelo que se llamó el modelo del budín de pasas, porque él piensa que el átomo es una esfera positiva en la cual están insertados, metidos los electrones, como las pasas dentro de un budín. Después aparece Rutherford con su aporte enorme respecto al conocimiento del núcleo respecto al tamaño del átomo. Él propone un sistema planetario, pero que no va a tener éxito. Ese sistema planetario lo retoma Bohr después de la teoría de Planck y le pone a estas órbitas la restricción cuántica, pero aún así ya sabemos que solo sirvió para el hidrógeno. Y por último, el modelo que hoy creemos que es el más adecuado, que es el modelo de la nube de electrones propuesto por Schrödinger-Dirac.